en la agenda y en uno de los temas que definitivamente venimos hablando, que son parte de la voz popular, la voz de los ciudadanos, y que en el día de hoy tiene novedades específicamente. Y vamos a tomar contacto con el responsable de la empresa Berselli Hermanos, con Samuel Rodríguez Jauregui, que está en contacto y en comunicación con nosotros para analizar y contarnos algunos detalles y fundamentalmente la visión de la empresa en los temas más importantes que en estos últimos días los ciudadanos nicoleños estamos viviendo y estamos debatiendo. Lo primero, por supuesto, Samuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Nahuel Valenzuela te habla. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por atendernos, por darnos la posibilidad de poder conocer, ¿no?, la visión y la palabra de la empresa, desde o principalmente en los temas que más nos afectan a los nicoleños. Y en este sentido, bueno, hay un tema que se impone definitivamente y tiene que ver con lo que entró en vigencia desde el día de hoy, y es el aumento en el valor, en la tarifa del boleto de transporte público. Un tema que salió por sesión extraordinaria y que venían pidiendo ya y habían hecho las presentaciones pertinentes a fin de año, Samuel, ¿no? Sí, así es, Nahuel. Sí, hace un año, en términos generales, lo hemos vivido muy duramente, no solo el público usuario, quien ha recibido esta realidad del servicio que ha sido devastador, un año de un flagelo que nos ha marcado como sociedad, sin lugar a dudas, algo inédito en la vida de la humanidad, básicamente, y ni hablar de nosotros como nicoleños, hemos vivido algo totalmente atípico y el transporte público no estaba ajeno a todo esto. Así que después de un año de muchísimo esfuerzo y de las presentaciones, como bien lo decías vos, que hicimos oportunamente, bueno, en la sesión de este viernes se resolvió actualizar la tarifa, que próximamente se pondrá en vigencia a partir de que sube, actualice, valga la redundancia, los coeficientes y demás, ¿no? Sí. Sí. Perdón, te escucho. No, déjame decirte también que dentro de todo este escenario tan triste y duro que vivimos como pueblo, hemos visto con alegría el hecho de que hayan salido hoy muchísimas unidades a prestar servicio, dando inicio al ciclo lectivo. Para quienes brindamos transporte público, la escuela tiene un valor enorme. De alguna manera nos representa en cuanto al movimiento, ¿no? Es decir, el transporte público está en su máxima expresión cuando la escuela está funcionando. Y que se haya iniciado el ciclo lectivo nuevo nos llena de esperanza. Samuel, yo te voy a hacer la pregunta que generalmente están haciendo los oyentes, ¿no? Y que incluso hasta el día de hoy, cuando planteábamos esto en la agenda y en la presentación del programa, nos hacían, y esperamos la visión de la empresa en ese sentido. ¿Por qué a 45 pesos? ¿Por qué pasa y tiene un aumento, un incremento de la tarifa plana del 40%? ¿Por qué ¿Cuáles son los fundamentos de la empresa? ¿Por qué se va a 45 pesos el boleto? ¿Sabés qué pasa, Nahuel? Que el tema de la tarifa y de lo que aumenta la tarifa es un tema que cuando se habla muy por arriba, digamos, o parecería ser que está lleno de intencionalidad o de poco análisis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transporte público, es importante primero contextualizar. Nosotros venimos de un año de pandemia, sí, de un año donde las empresas del interior del país, de las 23 provincias que componen nuestra nación, han sido abandonadas por el Estado Nacional. Literal. Abandonadas. Abandonadas. Estamos percibiendo subsidios congelados que la foto del 2018. Entonces, por un lado tenés eso. Por otro lado tenés la baja de la recaudación. Hemos transitado durante 11 meses, vamos básicamente para 12, el 20 de marzo se va a cumplir 12 meses de pandemia, entonces hemos recaudado entre el 20 y el 30%, 20, 25, 30, no más que eso. Hemos tenido que sostener la estructura de la empresa, el plantel de conductores está todo, no se ha despedido a nadie. Hemos tenido que aceptar y soportar el incremento de paritaria, el cierre del 2020, con un 30%. No, el transporte público no recibió ATP. Entonces, por eso es importante cuando se habla de tarifa,
contextualizar. Y lo otro que también es fundamental, Nahuel, es que cuando se habla de transporte público hay tres aspectos que lo componen, ¿no? Es lo social, es lo político y es lo técnico. Entonces, siempre el énfasis está en lo social y en lo político. O en lo político primero, a ver si es oportuno o no el aumento. La necesidad del usuario, su bolsillo, por supuesto, vital para definir una tarifa, y se deja de tener en cuenta lo técnico. Es decir, lo que hace posible el transporte público es lo técnico. Entonces, lo técnico no se estudia, no se profundiza, no se analiza, y se tiran a vuelo de pájaro cantidad de importes en subsidios que ingresan, inclusive a las reuniones que se hacen para tratar la tarifa, muchísimos concejales no se presentan, no profundizan el tema técnico. Entonces se resume diciendo no corresponde la tarifa. No solo no corresponde, sino que no dicen cuánto corresponde. La polinómica arroja un valor a cierre del 2020 de 108. Samuel, yo en ese sentido, porque es un concepto que escuchamos habitualmente, ¿no? Cuando hablamos del aumento de la tarifa o se discute esto, se habla mucho de la polinómica. Brevemente y con conceptos claros o traídos a aquellos que desconocemos el lenguaje técnico en relación a esto, ¿podemos explicar qué es la polinómica? Mira, ahí me encontrás con algunas cuestiones que realmente no manejo, porque esto lo maneja la parte contable, la parte técnica de la empresa. Sí te tengo que decir que es una fórmula establecida por la Universidad de Rosario, ¿no? El mismo principio o fórmula se utiliza en distintas ciudades del país, por ejemplo en Córdoba, capital, el CETRAN es un centro de transporte que estudia con gente especializada, definió la polinómica para Córdoba, que es muy similar a la de Rosario, es decir, la universidad lo estudió, no nosotros, ¿no? Y define ciertos coeficientes en donde vos volcás todos los elementos que componen al costo de que hacen a los componentes que configuran la tarifa, ¿no? Ahí entran subsidios, mano de obra, costos operativos, costos de insumos, todo lo que hace al análisis del costo a través de una fórmula. Quizás en otra oportunidad, Nahuel, podríamos convocar al contador de la empresa o a alguien que lo pueda ser más específico y te pueda dar esa respuesta que yo hoy no te puedo dar. Quizás algo más técnico, ¿no? Simplificarlo. Estamos hablando con Samuel Rodríguez Jauregui, que es responsable y, bueno, en este caso vocero de la empresa Berselli Hermanos. Samuel, el valor de 45 pesos, ¿qué significa para la empresa? Está por debajo, claramente entiendo, de lo que arrojó la polinómica, pero ayuda a entender que la dinámica del 2021 puede ser distinta a la del 2020. Mira, Nahuel, la tarifa que se acordó, que se ha llevado adelante, nos permite de alguna manera oxigenar un poco esta locura que hemos atravesado durante un año entero. Lo cierto es que ya la inflación de enero fue del 4%. Es decir, los especialistas, las consultoras y los demás avesados en materia económica hablan de un 49-50% para el 21. Entendemos que la tarifa que se alcanzó va a permitir que nosotros funcionemos modestamente y que podamos alcanzar a cubrir las expectativas de nuestros usuarios, que es lo que más deseamos. Veremos durante el año cómo transita el programa económico, cómo transita nuestra Argentina y si podemos o no aguantar este ritmo, ¿no? Inflacionario. Pero bueno, por lo menos estamos arrancando un marzo distinto. Samuel, uno de los reclamos frecuentes de los ciudadanos en los últimos días y en las últimas semanas tiene que ver con el aumento o la necesidad en realidad de aumento de frecuencias en las diferentes líneas. Justamente hoy comenzaron las clases en cuanto a la presencialidad. ¿Hubo aumento finalmente en la cantidad de frecuencia de las líneas? Sí, Nahuel, claramente. Por eso te comentaba al principio
imposible hablar de frecuencias si no contextualizamos. Venimos de un año de pandemia, el que no terminó, venimos de un año en donde el transporte público estaba solamente permitido para los esenciales, hemos tenido que achicar a la mínima expresión la prestación, hemos tenido que de alguna manera lastimar lo que tanto amamos, que es la prestación, y afortunadamente a partir de hoy hemos incorporado el 150% más de frecuencias, es decir, estábamos con un promedio de 280 frecuencias diarias hasta el viernes pasado y hemos pasado a 718. Es decir, en hora valle vamos a 30 minutos y en hora pico a 15 minutos entre coche y coche, para que se entienda con claridad. Entendemos que para atacar la nueva presencialidad estamos bien. Igualmente vamos a estar atentos a lo que surja. ¿Hay puntos flacos o huecos hoy del servicio en la ciudad o en alguna zona específica? Mira, creemos que lo principal que tiene que ver con lo troncal, es decir, estamos hablando de 188, Ilía y Acceso Perón, están muy bien abastecidos, que digamos, las líneas están bien distribuidas, y son direccionales, bien distribuidas, y entendemos que estamos abarcando lo central. Veremos en la práctica si tenemos algún punto flaco. Ya nos iremos enterando y como siempre hacemos, vamos a analizar y vamos a buscar dar una solución a ese punto flaco. En términos generales creemos que estamos atendiendo la mayor cantidad de posibilidades de error que podamos tener. Sí, Samuel, entiendo que seguramente les llegan las repercusiones, los comentarios, la voz de los ciudadanos en la calle, y en este sentido te quiero consultar por la calidad del servicio. Muchas veces se critica esto por parte de la empresa prestataria de este servicio de transporte público. ¿Qué tienen ustedes para decir con respecto a esto? ¿Entienden que es buena la calidad, que es excelente, que puede ser mejor? ¿Qué visión tienen respecto a eso? Respecto a esto, permíteme decirme que podríamos hacer una división entre lo que fue hasta el 2019 y pandemia de por medio. Nosotros en pandemia hemos tenido que sacrificar distintos aspectos que hacen en nuestra política para poder sobrevivir, ¿sí? Tiempo atrás hablábamos en otra entrevista que nos hicieron que hemos dejado de imprimir. Sí. Es decir, como un aspecto a cuidar, ¿no? Como eso, infinidad de detalles internos y que hacen al servicio para poder llegar a aguantar estos 12 meses con el 20% de la recaudación. Ahora, nosotros tenemos en nuestro ADN, si vos te fijás, el eslogan que nosotros tenemos en muchas de nuestras culatas, o en la web o en distintos lugares, 51 años transportando historias. Es decir, tenemos 51 años de vida, camino a 52, con el ADN incrustado porque amamos hacer transporte. Es decir, nosotros entendemos que lo que hacemos es algo serio, responsable y que alcanza a ciertos estándares de calidad. Es más, hasta el 2019 estábamos cursando el cuarto periodo, nos faltaba poco para certificar, la norma IRAM 3810 de seguridad vial. Es decir, que el IRAM nos iba a decir, o le iba a decir a la sociedad, a través de un sello que íbamos a aportar en las unidades, que somos una empresa responsable a la hora de hacer servicio. No alcanza con que lo digamos nosotros, lo tiene que decir un organismo diferente, ¿no? Entonces, el IRAM, uno de los máximos o el más grande de los organismos que trata toda la parte de normas y que rigen los distintos ámbitos de la actividad de la sociedad, iba a decir, o va a decir, que Empresa Vercelli hace transporte seguro. No hemos podido terminar de cursarla porque nos agarró la pandemia. En esto, pero sí, creemos que hacemos un transporte que alcanza los estándares de calidad. Y en esto de la responsabilidad a la que haces referencia, te hago una consulta, ¿no? Porque también es interesante saberlo. ¿Hay un control respecto a los horarios que cumple cada colectivo, que debe cumplir cada línea? ¿Hay un control de llegada en horario a diferentes paradas o a diferentes puntos específicos de su recorrido? Sí,
cómo no. Nosotros tenemos un programa interno hecho a medida nuestra, en donde nosotros tenemos información diaria de lo que es la prestación, ¿no? Bueno, a través de ese sistema nosotros podemos saber la puntualidad que hemos tenido, los adelantos que tenemos durante el día, los atrasos que tenemos, si la ida a cabecera cuando las unidades salen de acá de la empresa y van a tomar servicio, se hace por el recorrido que corresponden, y a la noche cuando finalizan vuelven por el recorrido que corresponde, si lo hacen de forma puntual o no lo hacen de forma puntual. Y también tenemos una serie de estadísticas que califican a nuestros conductores para que el área de recursos humanos trabaje en función de esto. Así que tenemos un control estricto de la prestación. ¿Y con qué resultados se encuentran frecuentemente? ¿Con que cumplen con eso o tienen problemas en ese cumplimiento? Mirá, somos bastante, te diría, muy drásticos con eso. En la máxima expresión de eso fue el 2019. Nosotros tenemos, la tolerancia de adelanto son 2 minutos. La tolerancia de adelanto son 2 minutos. Es decir, si vos te fijas que como política nuestras unidades pasan siempre, eso es lo que nosotros pregonamos, y en hora. Es decir, no tenemos usuarios, dejemos la pandemia de por medio, que nos ha atravesado por completo. Nuestros usuarios saben que las unidades pasan, y pasan siempre. Raras excepciones, hay una falla mecánica, raras excepciones, y fallamos. Muy poco es el porcentaje. Pero saben que pasamos siempre y en hora. Bueno, eso tiene que ver con el trabajo que se hace internamente, Nahuel. Bien. Samuel, la última consulta y agradeciéndote, por supuesto, por estos minutos. Hay un tema que creo que es fundamental para entender y en esto de contextualizar que nos decías y nos hablabas en tus primeras palabras de un abandono del Estado hacia el servicio de transporte público. ¿Qué está pasando con los subsidios actualmente? ¿Están llegando, no están llegando? ¿Llegan al 100%? ¿Llegan con recortes? ¿Qué planean, qué proyectan para el 2021? Sí. Cuando hablábamos de abandono es porque en realidad duele mucho ver la diferencia que hacen con el interior del país versus el AMBA, ¿no? Sí. El AMBA hasta fines del 2020 recibía 11.500 millones de pesos en subsidios versus 1.600 del interior, ¿no? Es decir, que 23 provincias del país reciben eso, mientras que el AMBA recibe 11.500 millones. ¿Cuántas personas componen el AMBA? 15 millones. Fuera de esos 15 millones, estamos los otros 30. Claro. ¿No? Bueno, se ha trabajado mucho desde FATAP y distintas cámaras para ver si se puede lograr un equilibrio diferente. Nadie habla de que aumenten la cantidad de subsidios, sino que distribuyan de forma diferente lo que hay para distribuir, ¿no? Entonces, el resultado de eso es que los subsidios a nivel nacional, aparentemente, según el presupuesto del 2021, han aumentado un 25% para el interior. Si el índice inflacionario del 2020 fue de 37, y esto aumenta ya para el 2021 el 25, estamos totalmente desfasados. Así que lo que se ve hacia adelante del subsidio nos preocupa muchísimo. Pero bueno, vamos día a día, mes a mes, y ya pasamos 12 meses de pandemia y estamos todavía, gracias a Dios, siguiendo adelante. ¿Y esa preocupación se puede reflejar en un nuevo aumento durante el 2021? Esperemos que no, Nahuel. No sabemos. Va a depender de las variables de la economía. Bien. Si esto apunta a estabilizarse y a quedarse quieto, creeríamos que no, pero si esto se dispara, habrá que hablar nuevamente de esto. Por eso, por lo que te decía hace un rato, ¿no? Sí, sí. Los aspectos que componen el transporte público, lo social, lo político y lo técnico. No se puede atender lo social y lo político sin lo técnico. No se puede. Excelente. No se puede porque no tiene futuro. Entendido. Samuel, de verdad, muchas gracias por estos minutos y por permitirnos tener también la visión de la empresa en temas que entendemos nos preocupan y nos afectan a todos los nicoleños que somos usuarios, ¿no, del transporte público. Un abrazo. Muchísimas gracias, Nahuel. Un gustazo.
Abrazo grande. Abrazo. Samuel Rodríguez Jáuregui, responsable y vocero de la empresa Berselli Hermanos, contándonos los detalles sobre los diferentes temas que entendemos en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses nos preocupan a quienes somos usuarios del transporte público, ¿no? Que tiene que ver con, en primer término, por supuesto, lo que empieza a regir y es vigente, y ya es vigencia, tiene vigencia desde el día de hoy, que es el aumento en la tarifa plana, que se fue un 40% por encima de lo que estaba hasta el día viernes, hasta el día de ayer incluso. La calidad del servicio, el aumento en la cantidad de frecuencias por línea, bueno, lo que tiene que ver con los subsidios también, ¿no? Del Estado hacia el interior por un lado y el AMBA por el otro, que son temas que también nos sirven para contextualizar y entender algunos de los motivos de esta charla que tuvimos con Samuel Rodríguez Jáuregui. Las últimas noticias de San Nicolás y la región las encontramos